Bien, ahora vamos a leer la palabra del Señor. Bien, primer libro de Samuel. Primero de Samuel en el capítulo 30. Y dice así la palabra del Señor. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también fueron cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos, y 2 racimos de pasas, y luego que comió volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo, pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclac. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Y los llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que había tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo libertó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado
en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en ese caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jarameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corasán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Hace ya pues unas cuantas semanas nos quedamos en el capítulo 29 viendo cómo Dios había librado a David de combatir a su gente, cómo él había sido pues convocado por el rey de los filisteos, él iba a combatir a Israel, y pues que él se encontró en esa, digamos, circunstancia tan comprometida, ¿no? de tener que luchar contra su propio pueblo, o si no, pues dar a conocer, declarar todo ese engaño que había estado haciendo creer al rey de los filisteos y al pueblo de los filisteos. Entonces él fue librado por Dios. El capítulo que hemos leído continúa también con esta misma temática, en lo que es la continuación de esta misma historia, de lo que ocurrió mientras David estaba con el rey de los filisteos. Y esto que hemos aquí leído, vemos, ¿no?, que mientras él estaba allí pues sirviendo, pues tal vez iba a unirse al ejército de los filisteos, pues allí vemos cómo vinieron los amalecitas, ¿no? La tribu de Amalek, que era pues uno de los descendientes, si la memoria no me falla, eran descendientes de Edom, los amalecitas, ¿no? Una tribu de Edom, y hicieron guerra. Entonces fueron a Siclag, la ciudad, el cuartel general de David y de sus hombres, ahí donde estaban sus mujeres y sus hijos. Partieron los hombres, dejaron la ciudad sin guardia o con muy pequeñita guardia, no sabemos, y aprovecharon los de Amalek para atacar de una manera traicionera, pero vemos aquí por una parte ellos preservaron la vida a todos los que estaban ahí, mujeres e hijos, ¿verdad? Entonces es algo paradójico porque David no lo hacía. En el capítulo 27 vemos que David, él estaba, en el capítulo 27, en el versículo 8, él hacía incursiones contra los gesuritas, jezreelitas y los amalecitas. Y dice en el versículo 9 que no dejaba con vida hombre ni mujer, enseñaba las ovejas, vacas, asnos, etc. Entonces vemos la paradoja que los amalecitas fueron a comportarse de una manera más compasiva, se puede decir, que David mismo. Una paradoja, pero la otra también, que no es menor, es que, ¿por qué se fue David? ¿Por qué él fue a estar con los filisteos? Pues para estar seguro. Él decía, al final llegará el día en el que Saúl me matará, seré muerto por Saúl. Bien, pues se fue a buscar seguridad y ocurrió ahí lo que no hubiera ocurrido en Judá, en el territorio de Israel. Entonces vemos que al final las cosas se toman, decisiones, y vienen, digamos, consecuencias imprevistas que no lo habíamos considerado, pero ahí están, ¿no? Y es algo que estamos repitiendo a menudo cuando estamos considerando este episodio de la vida de David. Él se fue a la tierra de los filisteos
pues para preservar la vida. La idea de preservar la vida en sí mismo está bien, no es un problema. El problema no es que él quiera salvar la vida, eso es una cosa que debemos hacerlo. Hemos de poner pues los medios necesarios para preservar nuestra vida o la de nuestro prójimo. Pero la cuestión es el cómo, el fin no justifica los medios. Y pues David para eso tuvo que haberse ido a la tierra de los filisteos, fingir que él estaba haciendo la guerra, es decir, mentir, al propio Israel y pues, hacer todo un tipo, bueno, hacer un teatro que estaba completamente faltando a la verdad y no solo eso, sino también deshonrando el nombre de Dios. Fue una falta de David, pero como vamos a ver, esto también lo libró el Señor. Bueno, pues lo que hemos dicho, vinieron estos amalecitas, se llevaron a todas las mujeres, a todos los hijos e hijas. Entonces, nos podemos imaginar la reacción de David y sus hombres al llegar a Siclag. Y bueno, ya en parte ya nos lo dice, ¿verdad? Aquí este texto, cuando dice que en el versículo 6, David se angustió mucho porque el pueblo, versículo 4 cuando dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Lloraron hasta que se quedaron pues completamente agotados, ¿no? Cómo tuvo que ser la desolación de David y de sus 600 hombres, ¿no? ¿Cómo tendría que ser el panorama de centenares de hombres llorando hasta que no tuviesen más fuerzas para llorar? Pero vemos, no solamente esto, no solamente la reacción primera del terrible dolor de encontrar pues la ciudad en llamas y toda la gente, todas las mujeres, los hijos pues secuestrados o pues que se lo habían llevado. Vemos que también entonces la reacción del pueblo se volvió en contra de David, y es lo que hemos leído en el versículo 6. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. El pueblo hablaba de apedrearlo. Entonces, si nos paramos a pensar, ¿no?, esta reacción del pueblo, ¿qué significa? ¿No? ¿Tiene algún tipo de mayor significado? ¿Qué es lo que pasa? Que ellos, siempre tienen que buscar un responsable, ellos siempre tienen que buscar un culpable de las cosas. Eso lo que muestra es que el pueblo es caprichoso, que el pueblo es veridoso, mientras que David no tenía ninguna culpa. Pues si lo paramos a pensar, esto está confirmando todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Es decir, que esto mismo no hubiera ocurrido si se hubieran quedado en Israel. Entonces, si estaban ahí, fue porque David dijo de irse ahí y el pueblo le siguió. Y entonces, pues, expuso a su pueblo al peligro. Sin duda que él no tenía esa intención, pero eso es lo que ocurrió. Con lo cual, ocurrió una cosa mala, ¿verdad? Y, ¿entonces qué? ¿Ahora qué? ¿Es la fatalidad del destino? ¿No pasa nada? ¿Ningún responsable? Entonces, esto es una cosa a tener presente, ¿verdad? Siempre que ocurren este tipo de cosas, por lo parecido, ¿verdad?, siempre hemos de ver el alcance de las responsabilidades de cada uno. Hay cosas, ¿verdad?, que si yo salgo a la calle andando y me cae un trozo del balcón del vecino en la cabeza y me mata, pues yo no tengo responsabilidad, ¿no? Nadie puede decir, no, es que la culpa es tuya porque saliste a la calle tú a esa hora. Haber salido 5 minutos antes o 5 minutos después es culpa tuya. Nadie para poder a mí decir eso, ¿verdad? Qué tontería. Pero alguien sí que es responsable. El vecino que tenía el balcón lo había cuidado como debía. Habrá cosas que decimos, es que es una fatalidad, ¿no? Se pinchó la rueda, se cayó por un barranco del coche, pero la rueda estaba en su buen estado, ¿verdad?
El coche estaba pues en su debido estado de mantenimiento. Y no quiero yo tampoco aquí meter la cuchara en cosas que es dramático, pero por ejemplo lo que ha ocurrido hará, creo, un par de semanas en ese colegio en Palma de Mallorca, ¿no? Que un grupo de niños casi matan a una niña pequeña porque les cogió una pelota en el correo, ¿sabes esa historia? ¿No? Sí, una historia terrible, que le iban a matar, parece ser. Le iban a matar un grupo de niños que la emprendieron con una niña de 8 años, ¿no? Niños de 12 y 14 años, en grupo, y casi la matan. Bueno, pues ocurre eso, gracias a Dios no la han matado, la niña se está recuperando, gracias a Dios. Pero la cuestión es, ocurre eso, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Una niña a punto de morir y no pasa nada, de nadie es responsable. Porque a los chavales no le van a hacer responsables, ¿no? No le van a hacer responsables penalmente, porque como son menores de edad aquí en España, si matan un niño de 12 o 14 años a alguien, no pasa nada. No es responsable penalmente. Entonces, si eso ocurre, ¿quién tiene la responsabilidad? A los chavales nada. Pues entonces, ¿nadie tiene responsabilidad? Pues entonces tendrían que haber sido los profesores o los vigilantes o la gente. Si ocurren un tipo de cosas, ellos tenían que haber previsto, ¿verdad?, que ese tipo de cosas no ocurran. Puesto que no le puedes hacer responsable a esos chavales, pues alguien tiene que ser responsable, que son pues los que tienen la autoridad en ese centro y no la ejercieron debidamente. Entonces, esto es para decir que lo que ocurrió aquí, realmente, hay una responsabilidad de David. Cuando le está diciendo que le querían apedrear, es porque alguna culpa él tenía. Porque él fue quien dijo de ir a Filistea, y porque él fue él quien se quedó con esa ciudad de Siclag. Entonces, si eso ocurrió, pues bueno, no es por ser moralista, pero es eso. Hay que mirar el alcance de las responsabilidades de cada uno, también de nuestros actos, también en aquello que nosotros podemos hacer y no hemos hecho, o aquello que no deberíamos haber hecho y hemos hecho y ha traído consecuencias a nuestra vida. Pero con todo y con eso, gracias a Dios, vemos esta historia no solamente nos está centrando pues en esto, en la responsabilidad que él pudo tener David, más bien es algo pues un poco, digamos, secundario en comparación con todo lo que se destaca aquí, que es la gracia de Dios. Cómo el Señor pues está aquí pues librando a David en esta situación. Vemos primeramente que él, que hemos dicho, en una situación de desesperación, él dice que se esforzó se fortaleció, más bien, es lo que dice, no esforzar, se fortaleció en el Señor. La gente estaba pues desesperada, pero él, versículo 6, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Él se fortaleció y se esforzó cuando, habíamos dicho que en el versículo 4, no había fuerzas para ni siquiera llorar. Fortalecerse en Dios cuando no hay fuerzas. Y fijémonos, ¿no? Si leemos el capítulo, creo que es 9 o 10 de Daniel, vamos a mirar allí en el capítulo 9 o 10. Sí, es el capítulo 10 de Daniel, es la visión de Daniel junto al río. Entonces, Daniel recibe una visión de ángeles y entonces se quedó él sin fuerzas. En el capítulo 8 en el capítulo 10, versículo 8, quedé yo pues solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Entonces vemos que él se quedó completamente sin fuerza, pero recibió las fuerzas de parte del Señor. En el versículo 17, versículo 18 dice: ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento,
y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Todo esto es para decir que fue Dios quien fortaleció a Daniel, y él era pasivo en esto, no tenía ninguna fuerza, y Dios, por medio de su ángel, fortaleció a Daniel. Pero aquí fijémonos que es distinto, un poco distinto, porque él no tenía fuerzas, pero él se fortaleció en el Señor. Aquí David no está completamente pasivo. Aquí David hace algo. Él va a Dios, él se dirige a él y él ejerce la fe, deposita fe en Dios, y de esa manera él es fortalecido. Aunque fuera una fuerza muy pequeñita, aunque fuera una fe pequeñita en comparación de la desesperación y del dolor, pero apoyándose en eso, él se fortaleció más y más en Dios. Vemos que podemos fortalecernos en Dios cuando no tenemos fuerzas, apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino apoyándonos en Dios, no en nuestra fe, sino en Dios, en quién es Dios y en sus promesas para nosotros. Hizo esto y recibió más fuerza de Dios, y hizo más David, porque vemos en el versículo 8 que David consultó a Jehová, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Esto es lo que había hecho David siempre. Esto es lo que había hecho, por ejemplo, en el capítulo 23, cuando él estaba rodeado y estaba allí en Keila, rodeado por Saúl. Entonces vemos que allí en el capítulo 23, en el versículo 2, David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a los filisteos. Y Jehová le dijo: sí, ve, porque tú vas a librar a Keila. Y más adelante también, en el versículo 9, cuando él había oído que venía a Saúl, dijo: vendrá a Saúl, me entregarán los habitantes de esta ciudad a Saúl. Y Dios le dio su dirección y su guía. Y desgraciadamente es lo que no ocurrió, como hemos dicho ya tantas veces, cuando él decidió pasarse a los filisteos. Fue una decisión que él tomó basado en su propia prudencia, pero no habiéndola consultado. ¿Cómo nosotros podemos consultar a Dios? Claro, él tenía el fondo, él tenía la posibilidad de revelación directa. Nosotros no estamos pedir al Señor que nos dé una revelación directa, por medio de un sueño, que venga el ángel que habló con Daniel y que nos esté diciendo una cosa u otra. ¿Cómo podemos nosotros entonces recibir la guía del Señor? Pues hermanos, la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente, es decir, que en toda circunstancia de nuestra vida, en todo momento de nuestra vida, podemos encontrar guía, instrucción, consejo, reprensión, etcétera, 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 en la palabra de Dios. Los medios de gracia. Los medios de gracia, la palabra de Dios, la oración, por supuesto. Y entonces pedir al Señor que el Señor nos dé guía por medio de la palabra de Dios, por medio de que nosotros podamos leer, o por medio de la predicación de la palabra, o ir a consultar al hermano, o ir a consultar a los ancianos o al pastor de la congregación para recibir una guía de la palabra del Señor. Esa es la guía nuestra. Y él recibió, David, la guía del Señor, y habiendo recibido entonces la voluntad de Dios, habiendo sido asegurado esa orden de Dios del versículo 8, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. En base a eso, entonces echó a correr con tanta fuerza que no paró hasta alcanzarnos. Y la gente que iba con él, que no iba tan sobrada de fuerzas, se quedó por el camino, y él en vez de quedarse con ellos, en vez de, empujarlos, los dejó atrás, porque lo que era apremiante era alcanzarlos
cumpliendo así el mandamiento de Dios. Hay veces que sí hemos de estar cuidando de los demás, pero hay veces que hemos de cumplir con nuestro deber en el Señor, que es más apremiante. Era lo que ocurrió en este caso, en este momento. Y al llegar allí, pues al llegar casi a alcanzarlos, pues se encontró con esta ayuda puesta por el Señor, en la ayuda, en la providencia de Dios. Sabemos que en la providencia de Dios todo lo que nos ocurre pues es en su providencia y no es nada al azar, no es nada casual, no es nada, aunque nosotros no vemos aquí el orden de las cosas y entonces decimos es una casualidad, ¿no? Sí, desde nuestro punto de vista es casualidad. Desde nuestro punto de vista podemos decir es la suerte, pero la suerte no existe porque Dios lo controla todo y lo dispone todo. Y Dios dispuso entonces lo que leemos en el versículo 11. Hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron de beber agua. Él se había escapado de su amo, un amo amalecita, y seguramente sería un... Sí, el versículo 13 dice: soy siervo de una amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Era que lo había dejado este amo amalecita debido a que él estaba enfermo y lo dejaron atrás. Vemos, no es lo mismo, no es el mismo caso que lo que hemos visto antes de los seguidores de los hombres de David. Pero vemos aquí el caso es que fue el Señor que lo preveyó todo. Si nos paramos a pensar, pues podemos ver que preveyó también la enfermedad del egipcio, preveyó también la dureza y la maldad del amo amalecita, y todo eso para que fuera él la guía para David, para llegar a los amalecitas. Entonces vemos, el Señor pues muchas veces nos va a dar cosas que nosotros no lo habíamos previsto. Nosotros pues vamos a ver muchas veces cosas sorprendentes, cosas que al final solamente vamos a decir esto así por simplemente la única explicación que tiene es el Señor, y eso es para ayudarnos a cumplir pues su voluntad. Bien, pues al final él estuvo, dice, pues combatiendo, luchando, hiriendo. Desde la mañana hasta la tarde no quedó sino 400, no quedó nadie, dice, sino 400, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Si solamente 400 fueron los que huyeron, ¿cuántos no cayeron, no? Pero por otra parte, ¿con cuántos los hirió David? Sí, pues muchos se quedaron, ¿no? Si iban con ellos 600 y de ellos se quedaron 400 hombres. Perdón, pasaron 400 hombres adelante y 200 se quedaron cansados. Entonces, con 400 hombres, David hirió a una cantidad tan grande de amalecitas que los 400 que huyeron era una ínfima minoría. Vemos con qué celo, con qué furia, con qué ganas David pues se enfrentó con ellos. Cuando ellos, ¿cómo estaban? Pues estaban ahí, dice, bebiendo, estaban comiendo, jugando, también pues seguramente entregados a la disolución. Así pues vemos a qué es lo que ocurre, ¿no? Cuando la gente del mundo se entrega a los vicios, cuando la gente del mundo se entrega a las pasiones, cuando la gente del mundo disipa sus fuerzas, los hijos de Dios trabajan. Cuando la gente del mundo se entrega a la bebida, a la glotonería, pues nosotros, los hijos del Señor, hemos de entregarnos a trabajar y a servir al Señor con sobriedad. Es lo que dice Pablo en Romanos, que no somos hijos, nosotros somos hijos de la luz, no somos hijos de este mundo, y que los que se embriagan
los que pues están en pecado, hacen sus pecados de noche, nosotros somos hijos del día. Para hablar de nuestra sobriedad, de lo que debe ser nuestra sobriedad, de lo que debe ser pues nuestra vida, nuestro comportamiento como hijos de Dios en este mundo. Y es por eso que de esa manera pues vamos a estar más fuertes, por así decirlo, ¿verdad? Vamos a estar incomparablemente con más vigor espiritual y aún físico que la gente que se entrega a sus pecados y pues a sus pasiones. Bien, pues vemos que eso, de esta manera el Señor libró a David. Está también por la historia de todo lo que recibieron, la historia esta de la parte del botín, de lo que habían recuperado. Había gente que no quería pues compartirlo con lo que habían quedado, y David pues sí lo que hizo fue imponer esa ley que debe ser igual la parte del que trabaja que el que lucha, que aquel que se queda atrás en la retaguardia. Los dos son igualmente importantes. Alguien podría decir, pero ¿cómo? Si yo estoy arriesgando mi vida, el otro no. Sí, es así, pero en el conjunto, ¿verdad? El ejército es tanto el que va a luchar como el que está a la retaguardia. El ejército es todo un conjunto y por lo tanto todo tiene que ser igual. Todo esto también para hablar pues, de la unidad también, del cuerpo, ¿verdad? Nadie puede decir, como dice Pablo en el capítulo 12 de 1 Corintios, la mano no puede decir al pie, no tengo necesidad de ti. El ojo no puede decir pues a la mano o a cualquier otro miembro del cuerpo, no me haces falta. Y dice aún más el apóstol Pablo, que aquellos miembros que nos parecen menos decorosos, los vestimos con mayor honra. Porque no se trata solamente entonces de un miembro en particular o no, es todo el cuerpo, es todo el conjunto, es todo el pueblo visto como una unidad. Y esto pues choca seguramente con nuestra mentalidad individualista, pero refleja bien la enseñanza, por supuesto, de la palabra de Dios. Por una parte esto, después el envío de David, de este botín, esta parte del botín, de esta generosidad, ¿no? De haber repartido a los ancianos de Judá, esa generosidad que también ha de estar presente en nuestra vida, hemos de ser liberales, ser dadores alegres, como dice en la Escritura. Dios ama al que no da por necesidad, no da a regañadientes, sino reparten con alegría y aún a manos llenas, porque sabe que todo lo recibido del Señor y todo lo que uno reparta está prestando a Dios, quien se lo devolverá con intereses. Pero sobre todo, hermanos, veamos lo que dice. El Señor libró a David. El Señor lo guardó. Versículo 23. No hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado. Fue el Señor quien guardó a David, quien guardó a su familia, quien guardó a todas las mujeres y todos los hijos de los 600 hombres. Él lo guardó. Pero no solo eso, lo recuperaron todo y aún más. Entonces vemos en esto, es una imagen, una ilustración de lo que ocurrió en un plano, podemos decir, espiritual. David había cogido un camino no bueno, pero el Señor lo guardó en este camino. Dios le mostró que ese camino que había tomado pudo tener graves peligros, pero el Señor lo guardó de esos peligros y lo restauró. Y él volvió entonces a fortalecerse en Dios. Él volvió a buscar la guía del Señor. Y él suplió pues todo lo que había perdido, pero no solamente eso, sino le añadió y acrecentó todavía mucho más. Mostrando aquí también pues la gracia de Dios. Cuánto el Señor nos restaura a su comunión. El Señor no solamente nos vuelve a lo que nosotros estábamos, sino que nos da aún mucho más. Como el hijo pródigo que viene al Padre. Y el Padre, pues, no solamente viene y lo recibe, ¿verdad?, fríamente, o no solamente viene y le da un abrazo, sino que hace sacrificar el becerro engordado y hace fiesta por su hijo.
pues el Señor nos restaura y nos colma sobreabundantemente en su gracia de bienes. Pues hermanos, vemos cómo el Señor guarda, protege y bendice a su pueblo. Nos demos al Señor la gloria por todo ello. Amén. Amén. El Señor bendiga su santa.